somos capaces de hacer con el poder de nuestros pensamientos? ¿Cómo se podría difundir este conocimiento que hace 40 años, más de 40 años que estás aplicando en tus pacientes en beneficio de la sociedad y de la humanidad? Difundirlo a través de la escuela primaria. Límite no tiene ningún límite. Se considera hoy milagro a aquellos hechos que razonablemente la ciencia no puede explicar, según todas las iglesias. Y entonces dicen, eso es algo sobrenatural. Y yo digo, según mi experiencia, no conozco. Vamos, estoy preguntando a lo largo de más de 30 años en mis conferencias, ¿alguien conoce un hecho considerado milagro en la historia sin la presencia de un ser humano? Y estoy esperando que un historiador o un teólogo me diga uno. Siempre ante un hecho considerado milagro hay un ser humano presente o influyendo activamente en el proceso. Yo veo en mis pacientes auténticos milagros y por tanto tengo que desmitificarlos y decir que de sobrenatural no tienen nada. Solo que son tan poco habituales que lo que necesitamos es hacerlos más corrientes, llevando a nuestro conocimiento la idea de que es ese cachito divino que nos mantiene vivos, esa energía que llamamos alma, la que pone en marcha esos procesos sorprendentes. Por tanto, no tienen nada de sobrenatural, están dentro de las capacidades del ser humano. Os podría contar unos cuantos milagritos de estos de los que veo aquí, pero si queréis os cuento solo uno. Llega a uno de mis cursos una embarazada y en un descanso le pregunta a mi hija María Jesús, ¿qué podría aconsejarle a una prima hermana mía que está embarazada de 7 meses y 2 equipos de cardiólogos de Madrid y Barcelona le han hecho un diagnóstico terrible al corazoncito de su hija, de 7 meses dentro de ella? Y mi hija, sin hacer altibajo, le dice, dile a tu prima que eso que lleva dentro es de plastilina, como diciéndole, es muy moldeable. Dile que piense lo que desea que suceda en ese corazón. Termina el curso, se marcha a Zaragoza, donde vive ella y donde vive su prima, le cuenta lo que aquí había aprendido y pasan 1h30, 3 días consecutivos, una junto a la otra sin hablar, solo pensando en lo que querían que sucediera en aquel corazoncito. Días después, aquella mamá oye de boca del médico que le hacía una ecografía al corazoncito de su hija, esto es un milagro. Y alguna semana después le dice, señora, el milagro es completo. La válvula pulmonar del corazón de su hija es perfecta y el flujo por la arteria pulmonar al 100%. La válvula pulmonar es la puerta por la que pasa la sangre venosa del ventrículo derecho a los pulmones para oxigenarse. Ningún cardiólogo ha visto en la historia de la medicina una evolución en un corazón de una criatura dentro de su madre en ese sentido tan rápidamente. Y yo me pregunto, ¿cómo explica esto la ciencia? Luego, milagro, ¿pero quién lo hizo? Lo hicieron aquellas 2 madres, con el poder creador de su deseo y pensamiento. Pero no terminó la historia aquí. La que había venido a mi curso estaba embarazada también. Y era su 3er embarazo, iba a ser su 3ª cesárea programada. Convenció al ginecólogo que le tenía que hacer la cesárea para que la operara sin dormirla. Mérito tuvo este compañero. Prudente él, tenía un anestesista, una vena canalizada y al menor lamento la hubieran dormido. Cosa que no fue necesario. Y además, esta mujer estaba sola, porque en aquel quirófano no había ningún noesiterapeuta que pudiera ayudarla. ¿Qué te parece?
esta historia? ¿Dónde está el límite? ¿Qué podemos hacer con el poder de nuestro pensamiento? No existe más límite. No dijo Cristo en la última cena, quien crea en mí hará obras como las mías y aún mayores. ¿Dónde está el límite? Donde lo pongamos nosotros.